Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un vector K, 300 metros, 45 grados suroeste. Aquí vemos que suroeste nos indica que ese vector está en este cuadrante, que es el tercer cuadrante. Dibujamos ese vector. En este lado sería justo a la mitad del cuadrante. Tenemos entonces el vector K, cuyo ángulo es 45 grados. Bien, este vector, se observan, pues es un triángulo rectángulo que se forma, así que tiene componente tanto en Y como en X. ¿Qué pasa? Observen que esta componente en X, que viene de este lado, en el lado del eje X negativo, va a ser negativa. Y esta componente en Y está paralela al lado del eje Y, que es negativo. Así que va a ser negativa. Así que las dos componentes son negativas tanto en X como en Y. Si estuviera en el primer cuadrante, ambas son positivas. Si estuviera en este cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Bueno, aquí como ven en este cuadrante, que es el tercero, pues ambas son negativas las componentes. Y en este cuadrante, que es el cuarto, si el vector estuviera en este cuadrante, tendría una componente positiva en el eje X y la componente negativa en el eje Y. Bien, vámonos al caso que nos corresponde, que es este que está aquí. Tenemos entonces que la componente en X de ese vector sería menos la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo del vector, que es 45 grados en este caso. Así que su componente en X sería entonces menos la magnitud del vector, 300 metros, multiplicado por el coseno de 45. Eso lo buscamos en la calculadora. Pues de ahí obtenemos en la calculadora de escribir menos 300 coseno de 45, nos da que sería entonces menos 212 metros, redondeado. Vamos con la componente en Y. La componente en Y ya sabemos que es negativa, así que escribimos aquí negativo, la magnitud del vector, por el seno del ángulo del vector, que es 45. Así que su componente en Y va a ser entonces menos 300 metros por el seno de 45. Lo buscamos en la calculadora, escribimos menos 300 seno de 45 y nos da en este caso que es menos 212 metros. Ya tenemos las dos componentes en X y en Y. Ahora lo que vamos a hacer es escribir el vector en términos de su vector unitario IJ. Sería el vector K menos 212 y menos, ahora la componente en Y, 212J metros. Y ahí tenemos entonces el vector en términos de sus componentes.